aquí en este comienzo de Shabbat, amados, acercándonos a los días de Lut. Prácticamente estamos a una semana, amados, de poder comenzar un nuevo mes hebreo. Es llamado por los judíos Elul. Si no se le quiere llamar así, no hay problema, pero es el mes 6 del calendario hebreo, amados. El mes que nos hace regresar al Eterno, amados Ajín, y poner nuevamente nuestro corazón y nuestros pensamientos en Él, amados. Así que hoy vamos a tener esa oportunidad de poder platicar, amados Ajín, sobre Elul, el regreso a los caminos del Eterno, amados. Así que vamos a hacer una oración todos juntos, amados Ajín, por favor, para poder así estudiar la Torah en esta tarde, amados. Bendito sea tu nombre, Abacadosh. Gracias por permitirnos estar reunidos, Padre Eterno, físicamente, pero también a través de internet, Abacadosh. Gracias por todo, Padre. Tú eres bendito, tú eres bueno y tu compasión es para siempre, Abacadosh. Te bendecimos, te agradecemos todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos bendices, todo lo que tú nos amas, Abba, todo lo que tú nos quieres, Abacadosh, que mandaste a tu Hijo en perdón o para perdón de nuestros pecados. Gracias por todo, bendito Abacadosh, por enviarnos a Yeshua, nuestro Mesías. Háblanos, Padre Eterno, en esta tarde, te lo rogamos, Abba, sean tus palabras, bendito Elohim de Israel, y nunca las nuestras. Beshen Yeshua HaMashiach, toda Rabá. Amén. Baruch Hashem, amados Ajín, toda Rabá por la vida de cada uno de ustedes, amados que están ya presentes acá en la comunidad, amados Ajín, y también amados Ajín que están a través de internet para comenzar el Shabbat, amados Ajín, de la mejor forma, que es estudiando y exaltando al Eterno, amados. Eso es lo mejor que podemos hacer, amados Ajín, es lo único que deberíamos hacer prácticamente. Eso es lo que haremos en el milenio, exaltar al Eterno, buscar sus caminos, buscar la voluntad del Eterno, amados. Así que, como les había comentado, amados, aquí al comienzo del servicio y también hace unos segundos, amados, hoy vamos a hablar, amados, sobre Elul, sobre el regreso al Eterno, sobre el Teshuvah, el regreso al Eterno, amados, aquí, que es tan importante y que ese es el mensaje de estos días que estamos a punto de vivir, amados, aquí. Elul, el regreso al Eterno, y el tema, como ya les había platicado en la semana y también hace 8 días, amados, se titula Shlichok, el regreso a Elohim. Se escribe Selichok, que significa perdón o perdones. Es en plural, es una palabra en hebreo en plural y significa perdón o perdones, por decirlo así. Shlichok, el regreso a Elohim. Y esto debido a qué, amados, porque decíamos, estamos en los días previos a este mes 6 que va a comenzar en unos días, amados, aquí, y por lo tanto, amados, necesitamos preparar nuestra vida para ello, amados. Y Teshuvah, amados, aquí, como sabemos, Teshuvah viene de la palabra Shub en hebreo, que significa regresar. Por eso el tema se llama Shlichok, el regreso a Elohim. En otras palabras, el Teshuvah hacia nuestro Padre. Teshuvah viene de la palabra Shud en hebreo, que decíamos significa regresar. Es el regresar nuevamente al Eterno, amados Ajín. Entonces, el mes 6 del calendario hebreo, amados Ajín, comienza de una forma peculiar en nuestro pueblo desde hace miles de años. No es tradición rabínica de un mes o cosas como esas. Es el consejo que el Eterno nos dio desde hace muchos años, amados, desde hace miles de años. Y el mes 6 del calendario hebreo comienza de una forma muy peculiar. Comienza con las oraciones de Shlichok, de perdón. Cada luna nueva, amados Ajín, nosotros lo entendemos, cada luna nueva representa un nuevo comenzar en el Eterno, una renovación en nuestros caminos, pero sobre todo, ahora hablando del mes 6 del calendario hebreo, conocido como Elul, representa en específico la vuelta al Eterno, el comienzo del retorno al Eterno. Y entonces el mes 9 comienza nuestro pueblo con algo muy especial, amados, que son las oraciones de Selichok, que son las oraciones del perdón. Entonces, ¿por qué es importante esto, amados? No son tradiciones rabínicas vanas, no son cosas que no tengan sentido, amados. Lo voy a demostrar con la Torah, que los 40 días de vuelta al Eterno están en la Torah. No están basados en algo extraño, en algo sin sentido, en algo sin propósito. Están basados totalmente en la Torah, amados. ¿Pero por qué? Bueno, decíamos, si los 40 días de Teshuvah están basados en la Torah, ¿por qué hacemos oraciones que los rabinos han inventado, por decirlo así? Porque son recordatorios. Y ya vimos la importancia de los recordatorios. Entonces, los recordatorios no son malos.
Los recordatorios es algo que el Eterno nos ha dejado, amados aquí, para poder así acordarnos de sus mandamientos. Hace 8 días lo veíamos, y entonces, cuando nosotros, amados aquí, actuamos solamente sin recordatorios, lógico está, no vamos a hacer bien las cosas, se nos van a olvidar cosas muy importantes. Pero cuando nosotros ponemos recordatorios en nuestra mente y delante de nuestros ojos, ¿qué va a pasar? Vamos a poder acordarnos de las cosas más importantes. Y es por eso de la importancia de repetir oraciones de perdón durante los 40 días antes de Yom Kippur, conocidas como las oraciones de perdón, las oraciones de Shlihot, amados. Entonces, dentro de estas oraciones diarias se ven puntos particulares, amados. Dentro de estas oraciones que nosotros vamos a empezar a hacer durante los 40 días de regreso al Eterno, se ven cosas importantes. Por ejemplo, se ve, para empezar, amados, el perdón al Eterno. En estos 40 días de regreso al Eterno, vemos algo muy importante. Los puntos principales que vemos cada día son el perdón, el pedir perdón al Eterno por nuestras maldades, amados, junto con la lectura de salmos que hablan de eso, que hablan del regreso al Eterno. Entonces, durante estos 40 días, amados, vamos a estar leyendo salmos que hablan de Teshuvah, que hablan del regreso al Eterno, pero también oraciones que nos dan entendimiento de que nosotros como seres humanos, amados, estamos constantemente afrentando a nuestro Hacedor, estamos constantemente afrentando al Padre Eterno y necesitamos, por ende, volver a sus caminos, amados, volver en Teshuvah. Los 40 días son un recordatorio a eso, que nuestros caminos no han sido limpios delante de Él, que ningún hombre tiene los caminos íntegros delante del Eterno. El que diga que hace eso está hablando algo en contra de la Torah, porque dice Salomón, no hay hombre que haga el bien en la tierra y que nunca peque. Y dice la primera carta de Juan, que aquel que dice que no tiene pecado, le hace a Elohim mentiroso y su palabra no está a él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Por lo tanto, todos, amados ajín, necesitamos volver en Teshuvah al Eterno. Todos necesitamos aprovechar esos 40 días de regreso al Eterno y 40 días de Shlihot, de perdón al Eterno, amados ajín. Y por eso, amados, en estos 40 días necesitamos recordatorios que nos digan la importancia de esos días. Y por eso leemos salmos, por ejemplo, el Salmo número 17, si lo quieren anotar, amados, solamente son sugerencias, pero son salmos que hablan mucho del regreso al Eterno, amados. Salmo número 17, por ejemplo, Salmo número 32, Salmo número 51, Salmo 145. Son salmos que hablan mucho del regreso al Eterno. Son salmos que hablan constantemente y son un recordatorio constante, amados aquí, que nosotros como seres humanos estamos en maldad y necesitamos regresar a nuestro Padre. Entonces, durante esos 40 días hacemos oraciones, leemos salmos, como estos salmos, Salmo 17, Salmo 32, Salmo 51, Salmo 145, y también hacemos otras cosas, amados aquí. Hacemos nosotros todos los días la confesión de nuestra maldad delante del Eterno. Al final, amados ajín, del tema, les voy a leer solamente un pedacito de una de las oraciones de Shlihot. Y van a ver que son hermosas, amados. No son oraciones vanas, no son oraciones que no tengan sentido. Son oraciones sumamente hermosas, que hablan de eso, que hablan que el ser humano necesita regresar a su Creador en esos días que el Eterno así lo ha determinado, amados ajín. Entonces, por eso, amados, las oraciones sirven como recordatorio de esto. Recordatorio que nosotros en estos días, amados aquí, necesitamos acercarnos al Eterno. Necesitamos fuertemente acercarnos al Eterno. Pero decíamos, ¿de dónde surge esta idea de tener 40 días de acercarnos al Eterno? ¿Es tradición rabínica? ¿La Biblia no habla nada de eso, por decirlo así? No, amados, de ninguna forma. La Escritura habla totalmente de 40 días de regreso a nuestro Creador. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, en Génesis habla que el Eterno dejó caer el agua del diluvio durante 40 días y 40 noches para que la gente se arrepintiera. 40 de Teshuvah. 40 días Jonás predicó para que Nínive se arrepintiera. 40 días de Teshuvah. Moisés, ahorita lo vamos a leer, subió 40 días a interceder por el pueblo para que nos perdonara el pecado del becerro de oro. 40 días de Teshuvah, etcétera. Hay muchos ejemplos semejantes, amados. Ahorita vamos a ver solamente algunos de ellos, pero hay muchos ejemplos de cómo el Eterno bendito sea, amados, nos dejó pistas muy claras de que Él pone eso, amados.
pone un regresar a Él en 40 días. Yeshua HaMashiach fue 40 días al desierto. Y lo primero que dijo cuando regresó del desierto es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. 40 días, y el primer mensaje del Mashiach fue: Teshuvah, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a ver esto sumamente importante, amados, y decíamos, para que entendamos que no es tradición rabínica, es la Torah viviente, y la Torah que sigue operando en nuestros días. Deuteronomio capítulo 9, amados aquí, verso 8 al 18. Devarim, Deuteronomio, amados aquí, capítulo 9, verso 8 al 18. Mi oración, amados aquí, es para que todos esta noche entendamos la importancia de ese tema, de Shlichot, la importancia del Teshuvah. Shlichot, el regreso al Eterno. Amados aquí, espero que se puede estar escuchando hoy mejor la transmisión. Esperamos en el Eterno que así sea, que no se trabe tanto, y que si no, pues que el Eterno permita que después ya el video editado lo puedan repasar, amados. Por todo lo podamos repasar y entendamos la importancia de esto, amados. La importancia de Shlichot, de los días de regreso a nuestro Creador. Baruch Hashem. Deuteronomio capítulo 9, verso 8 al 18, amados aquí. Cuando lo tengamos, decimos fuerte amén. Para que veamos esta gran verdad, amados, que los 40 días de arrepentimiento no son tradición rabínica, están en la Torah. Las oraciones fueron diseñadas, si lo quieres llamar, inventadas por los rabinos, pero eso no significa que sean anatema, que sean una maldición, que sean herejía. Son oraciones que nos ayudan a recordar nuestros días de Teshuvah. Son recordatorios, recuerden, son recordatorios de los días que vamos a vivir. Las oraciones de Shlichot. Deuteronomio capítulo 9, verso 8 al 18, ¿lo tenemos, amados? Dice así, amados: en Horeb provocaste ira al Eterno, y se enojó el Eterno contra ustedes para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno hizo con ustedes, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio el Eterno las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que les habló el Eterno en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Eterno me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Eterno: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Amén. Y me habló el Eterno diciendo: he observado ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz, déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis manos, y miré, y aquí habían pecado contra el Eterno su Elohim, se habían hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que el Eterno les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos, y las quebré delante de ustedes, y me postré delante. Verso 18, y me postré delante del Eterno como antes. Me postré. ¿Cuánto? 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo su pecado que habían cometido, haciendo el mal ante los ojos del Eterno para enojarlo. Entonces, ¿qué hizo Moisés 40 días y 40 noches? Shlichot, orar por nosotros. Perdón, que el Eterno nos perdonara el pecado del becerro de oro. 40 días. Entonces aquí vemos, amados, ¿los 40 días serán una tradición rabínica? No, amados. Está en la Escritura. 40 días de vuelta al Eterno. 40 días de Teshuvah. Entonces por eso decíamos, amados, estos 40 días que el Eterno nos da, comenzando el mes 6 del calendario hebreo, hasta llegar al día 10 del mes séptimo, que es Yom Kippur. Estos 40 días, amados, son días de reflexión, son días de agachar nuestra cabeza delante del Creador, de pedirle perdón por todas nuestras maldades, amados, y regresar a nuestro Creador. Entonces, por eso hacemos oraciones especiales, porque las oraciones, amados, sirven como un recordatorio constante, continuo, cada día, de que nosotros necesitamos regresar a nuestro Creador, amados, aquí. Entonces, amados, de las oraciones más importantes que existen en toda la Torah, amados, donde un hombre pide perdón
o intercede por otros, son las de Moisés. No hay otras oraciones, no hay oraciones más importantes y más claras donde nos hablen los fundamentos del Teshuvah y de la intercesión que las partes donde Moisés intercede por el pueblo después de haber pecado por varias cosas. Una es la que acabamos de leer, otra se encuentra en Éxodo, capítulo 34, verso 6. Allí atrásito. ¿Y por qué leemos estas partes de la Torá? Porque aquí nos damos cuenta, amados, cómo se deben de realizar las oraciones de Shlihot, las oraciones de perdón. ¿Dónde está, por decirlo así, el parámetro de seguir para poder acercarnos nuevamente a nuestro Creador? Debe de haber un parámetro, y el Eterno lo dejó en las oraciones de Moisés. Tiene que haber puntos claves que cada ser humano debe tener para cuando quiera volver a acercarse a su Creador. Shlihot, la vuelta a nuestro Creador, Baruch Hashem. Entonces, Éxodo 34, verso 6, ¿lo tenemos, amados? Dice de la siguiente forma: y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, está hablando de Moisés, dice, proclamó el Eterno, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad, que guarda compasión a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es otra oración de Moisés, amados. Otra oración de Moisés donde nos enseña los principios básicos del Teshuvah. Punto número 1, se tiene que invocar al Eterno e invocar sus atributos de compasión. Aquí Moisés está haciendo eso. Elohim compasivo, lento para la ira, grande en compasión, benigno, bondadoso. Los atributos del Eterno compasivos. Es como alguien que se acerca a otra persona a pedir perdón, no va a hablarle a esa persona, es decir, describiendo las cosas como que a esa persona le hacen enojar, sino que Moisés nos enseña que al Eterno, es decir, se le tiene que recordar lo bueno que es, lo benevolente que es, lo compasivo que es, lo lento para la ira que es. Se le tiene que recordar al Eterno, por decirlo así, es una forma o uno de los primeros pasos para acercarnos nuevamente al Creador, de los rezos de Shlihot, amén, de los rezos de perdón. Estas oraciones, amados, que se les van a regalar para que ustedes las tengan en casa, y si quieren orarlas, las oren, porque tampoco es una orden, por decirlo así, no es algo que se vaya a hacer a fuerza, pero cumplen los parámetros que marca la Torá. Acercamiento al Eterno a través de invocar los atributos buenos de Él. Decirle, Padre, tú eres bueno, compasivo. Los atributos compasivos de Él. La compasión, el amor, el perdón, la rajem. En el hebreo se muestran 13 atributos en este solo pasaje. En este pasaje de Éxodo, capítulo 34, verso 6, se muestran 13 atributos benévolos del Eterno. 13, imaginas. En un solo verso o en dos versos se muestran 13 atributos de compasión del Eterno. Moisés está invocando nada más y nada más que 13 de los tantos atributos que tiene el Eterno. Aquí nombra 13 atributos de compasión. Rahum, Behanum, o sea, compasivo, misericordioso, lento para la ira, abundante en compasión, que no perdona, etcétera, etcétera. Empieza a describir toda la bondad del Eterno. Entonces, por eso, amados, uno de los primeros pasos para acercarse al Eterno es describir su grandeza, mostrarle, o más bien, hablar de la grandeza del Eterno, de sus atributos compasivos que Él tiene para con nosotros. David lo hace en los Salmos y por eso muchas veces dice, acuérdate de nosotros que somos polvo. O sea, que el Eterno se acuerda que somos polvo y que le fallamos y que necesitamos su perdón para poder regresar a sus caminos, amados. Entonces, por eso, amados, el mes 6 del calendario hebreo es un regreso al Eterno, un mes en el cual ayunamos. Por favor, amados, aquí necesitamos tomar muy en serio esto, porque yo he escuchado gente mesiánica, inclusive pastores mesiánicos, que toman a la chanza todo esto. Y me han dicho, bueno, yo no guardo Yom Kippur ya como ustedes, porque yo siento que el Mesías vino y por lo tanto ya Yom Kippur es algo muy ligero. Nada más vamos a reunirnos, a hacerle al cuento y se acabó. No, pero eso no es Yom Kippur, amados. Eso no sé qué sea, eso no es Yom Kippur. No entiende esa persona 40 días de regreso al Eterno.
hasta llegar a Yom Kippur. Si Shavuot necesita 50 días, Yom Kippur necesita 40. Y 40 de regreso a Él para poder guardar Yom Kippur, amados. Yom Kippur también entonces no es solamente un lapso de 24 horas. Yom Kippur es un lapso de 40 días. 40 días de acercamiento. ¿Qué hacemos durante 40 días? Ayunamos al Eterno. Hacemos oraciones de slihot, de perdón al Eterno, compasiva. ¿Por qué, amados? ¿Por qué tenemos que humillarnos delante de Él? Tal vez alguien pueda pensar, pero bueno, es que yo no debo nada al Eterno, yo no he robado a nadie, como dicen los goín, yo a nadie robo, yo a nadie mato, yo a nadie asalto, yo no sé qué. Bueno, eso no importa, amados. Aún con todo eso, nuestra alma no es íntegra delante de Él. Aún con todo eso, por eso, amados, una de las características más claras del justo es que vuelve en Teshuvah constantemente a su Creador. ¿Por qué? Porque un atributo del ser humano es reconocer delante de su Creador que no es perfecto delante de Él. El Teshuvah nos hace imperfectos. El reconocer que yo necesito de Teshuvah me hace imperfecto. Y entiendo que el único perfecto es mi Creador. Que el único digno de honra es mi Creador. Que ningún ser humano en esta tierra merece honra, merece gloria, merece alabanza. El único que merece eso por sobre todas las cosas es el Eterno, porque dice Isaías capítulo 6, Él es 3 veces Kadosh, 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 es Yahweh Sebaot, Melech Haaretz Kebodot, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces por eso, amados aquí, el único que merece alabanza, exaltación, honor, poder, deidad y todo es el Eterno, porque Él no ha pecado, Él es bendito por sobre todas las cosas. Por eso cuando nosotros como seres humanos nos acercamos en Teshuvah a Él, no porque hayamos matado, ¿verdad? No porque hayamos robado, no porque hayamos adulterado, sino porque necesitamos de nuestro Creador para regresar a Él, porque sentimos que el único digno de gloria es Él, y el ser humano siempre será, y no es una grosería, miserable delante de sus ojos. Siempre es poco delante de sus ojos, y por su pura compasión nos tiene con vida, amados. Por eso durante 40 días, ¿qué hacemos? Hacemos slihot, oraciones pidiéndole perdón, reconociendo nuestra maldad, porque somos pecadores. Hacemos ayuno para encontrarnos nuevamente con su Creador a la cita que Él nos dejó el 10 del mes séptimo, Yom Kippur, entre las 2 tardes, ayunando 24 horas seguidas, amados, sin alimento y sin agua, aquellos que estén bien de salud. Esto hacemos en Yom Kippur. Entonces, amados, aquí hay algo muy importante. Isaías 60, verso 1 y 2. Estos días de perdón, amados, son días muy especiales, son días muy importantes. ¿Por qué? Porque son días, amados, en que el Eterno, amados, por su infinita compasión, extiende su mano a cada uno de nosotros para volvernos a tomar en sus caminos. Son días especiales porque son días en el cual el Abacadosh, el Padre Eterno, extiende su compasión para poder perdonarnos, para que nosotros podamos volver a acercarnos a Él, poder amarle, poder exaltarle, poder estar nuevamente delante de nuestro Creador. Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, dice lo siguiente, amados. ¿Lo tenemos, amados? Dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno, y sobre ti será vista su gloria. ¿Por qué dice esto en Isaías, amados? Dice que la tierra será llena de tinieblas, la tierra será llena de mal, pero sobre Israel nacerá su luz. ¿Por qué, amados? Porque habla de los 40 días de Teshuvah. ¿Por qué hay luz para Israel y no hay luz para las naciones? Porque las naciones no se arrepienten, amados. Y nosotros, como su pueblo y como creyentes en el Mesías, necesitamos acercarnos a Él en 40 días de Teshuvah. Por eso dice esto Isaías: sobre el mundo viene mal, pero sobre su pueblo viene bien, porque su pueblo se arrepiente, porque su pueblo vuelve a Él, porque su pueblo vuelve en sí y vuelve sus caminos a ponerlos directamente a donde Él quiere, amados aquí. Entonces, amados, el amor de Elohim no consiste, amados, en consentir la maldad, porque esto piensa el cristianismo. Bueno, Dios me ama, sé lo que tú quieras, total Dios te ama. No, el amor de Elohim, amados, no consiste en consentir la maldad. El amor de Elohim consiste en perdonarla, sin castigar a la persona si se arrepiente. Ese es el amor de Elohim.
Entonces decíamos, amados, el amor de Elohim no consiste en solapar la maldad. De hecho, el que solapa la maldad es que no ama. Si alguien ve a alguien cometer pecado y no lo infringe, no ama a su hermano. Porque dice eso el libro de Juan. Si alguien ve cometer pecado, dice, y no ayuda a su hermano a salir de eso, entonces no está cumpliendo la Torah. Entonces reprender el pecado es también amor, para que la gente vuelva en sí. El que no reprende el pecado no ama. Dice la Torah también en Hebreos capítulo 12, citando Proverbios capítulo 3, si no me falla la memoria, dice, el padre castiga al hijo que ama. El Eterno castiga al hijo que ama, como el padre en el hijo quien se deleita. Entonces así es, amados, el Eterno nos castiga porque nos ama. Porque dice que si nos deja sin disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Entonces por eso, amados aquí, el amor del Eterno no consiste en solapar la maldad. El amor del Eterno consiste en perdonarnos nuestra maldad. Baruch Hashem, si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona, amados aquí. Entonces, así muestra el Eterno su amor por nosotros, perdonando nuestra iniquidad, amados. Nuestras emociones son diferentes a las emociones de Elohim. Nuestras emociones como ser humano, amados, son diferentes a las emociones del Eterno. Al pecar, pensamos que Elohim no nos aceptará de vuelta. Cuando nosotros pecamos, pensamos que el Eterno no nos aceptará de vuelta. Pero Elohim es más compasivo que un hombre. Por eso oró David, caiga yo en tus manos donde hay compasión y no caiga en las manos del hombre, que no tiene compasión. Las manos del Eterno, amados, tienen más amor y más compasión que las manos del hombre. Entonces, por eso nuestras emociones no son como las emociones del Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y decimos, el Eterno no me recibirá más. Pero el Eterno tiene compasión de su pueblo. Se acuerda que somos polvo, 40 días para regresar a nuestro Creador. 40 días de Teshuvah, 40 días de regreso, 40 días de humillarnos delante de nuestro Creador, amados aquí. Algo muy importante, veíamos de los puntos que necesitamos, amados, para conseguir expiación de nuestros pecados. Y entonces Moisés ora en la Torá, pidiéndole al Eterno, amados, que Él se acuerde de sus atributos benéficos, de sus atributos buenos, amados. Pero también Moisés ora recordando al Eterno los méritos de gente justa. Un paso para ser perdonado es un intercesor, es un sacrificio, es algo que pongamos delante del Eterno que cubra nuestro pecado. Moisés no tenía expiación, no había templo. ¿A quién pone? Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el pueblo peca, Moisés ora de esta forma: acuérdate de acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Pone gente justa como un medio de perdón. Cuando estaba el templo, ellos tenían que llevar un cordero en Yom Kippur, o un macho cabrío más bien en Yom Kippur. Vamos a ver ese tema, como se los he prometido, 40 pasos en Yom Kippur del Cohen Mayor que cumple Yeshua HaMashiach. Pero el caso es que llevaban animales para ser perdonados. Nosotros no tenemos templo. ¿A quién tenemos? A Yeshua HaMashiach. Un paso, un punto sumamente importante, amados, vital para ser perdonados es alguien que interceda por nosotros, o algo que tenga un valor delante del Eterno, para que el Eterno lo mire y no seamos destruidos. En este caso o más bien es Yeshua HaMashiach, amados. Entonces, los días del Hijo son los días más hermosos del año. No son días de angustia, porque días de angustia serían días en los cuales el Eterno ya predispone que nos va a castigar y no nos está diciendo, bueno, te doy 40 días para que tengas 40 días de angustia y 40 días en los cuales tú te angusties todos los días y solamente esperes el castigo de Yom Kippur. El Eterno no hace eso. El Eterno nos da 40 días más hermosos del año. ¿Por qué? Porque son los días que regresamos a Él. Son los días de regreso a Él. Por eso son los más hermosos del año, amados. Los días en los que la ira del Eterno se aplaca. 40 días en los que la ira del Eterno es benévola. 40 días en los que su compasión aumenta. 40 días en los que agachamos nuestra cabeza como el junco, dice Job, y pedimos perdón por nuestra maldad. Amén. ¿Por qué? Porque no hay hombre que haga el bien en la tierra,
y nunca peca. Primera de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. Si alguien dice que no ha pecado, vuelve al eterno mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, 40 días de regreso a nuestro Creador, amados Sahim. Vamos a Isaías 55, versos 6, amados, ya prácticamente terminando la plática de esta noche. Vamos a seguir hablando de esto en los días que vienen, que preceden, amados, pero hoy es el inicio, es un decir de estos temas, del perdón del Eterno, amados. Isaías capítulo 55, amados, verso 6, para que veamos lo hermoso que son estos días. Isaías capítulo 55, verso 6, pero alguien se puede preguntar, ¿por qué específicamente? Ya entendí que son 40 días de Teshuvah. Ya entendí que tengo que hacer 40 días porque Moisés oró 40 días arrepintiéndose y pidiendo perdón por causa del pecado del pueblo. Ya entendí que Jonás predicó 40 días Teshuvah. Ya entendí que el pueblo tuvo que pasar 40 años, o que eran 40 días por pecar en el desierto, de reconocer la tierra, 40 días del diluvio, etc. Pero ¿por qué tengo que empezar esos 40 días en Elul? ¿Por qué se tienen que empezar el mes 6? Los puedo empezar el mes 5, lo puedo empezar mañana. ¿Por qué Elul? Lo vamos a ver en un momento, amados. Pero un adelanto es que, amados aquí, el mes séptimo del calendario hebreo es la renovación de un ciclo. No es año nuevo, aunque los judíos le llamen Rosh Hashanah. Es y no es. No es el año del comienzo de las fiestas, porque el año del comienzo de las fiestas es en Abit, en marzo, más o menos, ¿no? En primavera. Pero el mes séptimo es el comienzo de un ciclo, el comienzo del ciclo de remisión. En el mes séptimo era el jubileo, en el mes séptimo era la cancelación de todas las deudas. En el mes séptimo regresa Yeshua HaMashiach a su pueblo. Por eso la importancia de que sea el mes séptimo y 40 días hacia atrás, eso nos da, sin lugar a dudas, Elul. No hay otra fecha, es el comienzo de Elul, no podemos movernos a otro lugar. Isaías capítulo 55, verso 6, ¿lo tenemos, amados? Dice de la siguiente forma, amados aquí: buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? Es dijo, el regreso al Eterno. Amén. Y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos ni sus caminos como mis caminos, dijo el Eterno. ¿Qué días son estos, amados? Dijo, los 40 días de Teshuvah. Dice, vuelve a ser Eterno porque está cercano. ¿Y cuándo está cercano? No está cercano siempre. No, eso no enseña la Torah. Son 40 días antes de Yom Kippur. Para empezar Yom Kippur, y 40 días antes de Yom Kippur, amados. Los 40 días de intercesión. El día cercano. Es el día para ponernos a cuentas con nuestro Creador, para acercarnos a Él, amados aquí, para poder estar felices. No son días de angustia, decíamos, sino días de poder, amados aquí, demostrar nuestro amor al Eterno, poder ver la hermosura del Eterno en nuestra vida, amados. Entonces, por eso veíamos, amados, los 40 días de Teshuvah, los 40 días de regreso a nuestro Creador, los 40 días que son especiales, que son hermosos, porque nuestro Padre Celestial está de buenas, es un deseo. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a perdonar. Nuestro Padre Celestial tiene la compasión extendida en esos 40 días. Y ninguna otra fecha del año como esta. 40 días antes de Yom Kippur. Bueno, amados, esa fue la última cita del tema, pero no termina el tema. Nada más vamos a terminar con eso que es sumamente importante. Les voy a leer un fragmento de una de las primeras oraciones de Shlichot, de las que vamos a estar realizando durante 40 días, que son meses o días de recordatorio. Baruch Hashem. Entonces, decíamos, bueno, vamos a seguir tradiciones. No se trata de tradiciones, se trata de recordatorios, porque tradición también es el talit, y te lo pones. Tradición son los tzitzit, y nos los ponemos. Tradición es una menorá tal así como está diseñada, y la aprendemos. Tradición es el sefer como está diseñado, y lo hacemos. Tradición es una boda con jupa, y lo hacemos. Entonces, amados, creo que es triste negar
toda tradición que no sea mala, porque no toda tradición es mala. A veces se ha ofendido y se ha puesto al pueblo judío como un estatus de herejía y cosas como esas, pero Yeshua HaMashiach mismo, si hoy estuviera en la tierra, se metería a una sinagoga. No entraría acá Yeshua, entraría a una sinagoga. Se cubriría la cabeza, porque ningún judío puede entrar a una sinagoga en el mundo si no tiene la cabeza cubierta. Se pondría el talit que diseñaron los rabinos. Se pararía delante de una sinagoga que diseñaron los rabinos, porque los rabinos diseñaron las partes de una sinagoga, no fue el Eterno en la Torá, pero se paró ahí Yeshua HaMashiach y haría durante 40 días. También nos enseñaría a orar pidiendo perdón. Entonces, amados, aquí no podemos negar ni atacar la fe, inclusive que tuvo nuestro Mesías en la tierra, porque entonces no seríamos mesiánicos, o no sé qué seríamos, amados. Entonces, no toda oración es mala, no todo es malo. Escuchen nada más esta oración y dígame si tiene algo satánico, si tiene algo malo. Es una de las oraciones que hacemos en los 40 días de Slijot, los 40 días de regreso al Eterno. Las oraciones tienen nombres, son varias, se las voy a regalar, amados, para que ustedes las puedan conocer. Y esta se llama Ben Adam, que significa hijo de hombre. Hay una que se llama Eloheinu Bashamay, que significa nuestro Dios que estás en los cielos. ¿Cómo oró Yeshua HaMashiach? Avinu Bashamay, a nuestro Padre que está en el cielo. Y hay una oración de los 40 días de Teshuvah que se llama Eloheinu Bashamay, nuestro Dios que estás en los cielos. ¿Te das cuenta, amados? Cómo Yeshua no atacó nada, no atacó las tradiciones. No todas, había algunas que sí anulaban los mandamientos del Eterno, pero no todas lo hicieron, no todas las tradiciones anulan los mandamientos del Eterno. Bueno, entonces, de más preámbulo, amados, esta oración se llama Ben Adam, hijo de hombre. Escuchen y díganme si tiene algún tipo de herejía. Dice así: hijo de hombre, ¿qué tienes que estás dormido? Levántate, invoca con súplicas, derrama el resto, demanda el perdón del amo de los amos. Lávate, purifícate y no te demores antes que los días transcurran y rápido. Corre por ayuda delante del que mora en las alturas, y de la transgresión y también de la maldad escápate y teme delante de las acciones. Por favor de Elohim considera a los que conocen tu nombre, Israel, que son fieles. A ti corresponde, Eterno, la justicia y a nosotros la vergüenza de rostro. Párate como un caballero y esfuérzate para confesar por las faltas. Al Eterno Todopoderoso busca cabizbajo para espiar por las fechorías, porque no se oculta de él los misterios, y cualquier dicho que se diga delante de él, los misterios, y cualquier dicho que se diga delante de él lo sabrá. El piadoso, él se apiadará sobre nosotros como se apiada un padre sobre los hijos. A ti corresponde Elohim la justicia, y a nosotros la vergüenza de rostro. ¿Qué nos lamentaremos y qué diremos y qué hablaremos y con qué nos justificaremos? Buscaremos nuestros caminos y los investigaremos y retornaremos a ti. Ben Adam, una de las oraciones de Slijot de los 40 días de Teshuvah. Una de tantas, amados, aquí que existen. Son oraciones sumamente hermosas, amados, que nos recuerdan que estamos en pecado y que necesitamos regresar a nuestro Creador. Recuerden, las estamos leyendo como recordatorios de nuestra maldad, recordatorios que necesitamos regresar a nuestro Padre, amados, y después de eso, lógicamente, podemos hacer oraciones ya de nuestro propio corazón, por decirlo así, pero son recordatorios. Decíamos, si nosotros oramos nada más así, van a haber 40 días de Teshuvah. A veces no oramos. En primer lugar, a veces no se ora. Punto número 1, no se ora. Número 2, se ora y no se dice lo que se tiene que decir. Entonces, teniendo una base, podemos más fácilmente ubicarnos para poder orar lo que se debe en esos días y tener más conciencia de los días que vamos a estar viviendo en una semana. Cuando la luna se renueve, empezaremos el mes del Teshuvah, el mes del perdón, el mes de la Rahamim, Elul. Vamos a proyectar como último punto, se me está olvidando, el mes de Elul. Así, amados, aquí se escribe Elul en hebreo. Perdonen, amados, aquí de internet, se va a ver al revés la imagen, yo se las voy a ir explicando. Acá se ve de una forma normal. El caso, amados, aquí es que así se escribe Elul. Amados, aquí en internet se ve al revés, pero el mes de Elul empieza con una letra Aleph
después sigue una Lamed, después sigue una Bat y después una Lamed. Y dice Elul. Amén. Y estas letras, amados aquí, que conforman la palabra Elul en hebreo, que es el mes 6, tienen a su vez un acróstico. Y ese acróstico es este: Aleph, Lamed, Bat, Lamed, Elul. Y con esas letras se conforma otra palabra: Ani Ledodi, Bedodi Li. Ani Ledodi, Bedodi Li. Que significa: yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Eclesiastés. Esa frase está en Eclesiastés, en Coelet, en Eclesiastés, amados. ¿Y por qué Elul dice esto? Ani Ledodi, Bedodi Li. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Porque es el mes, amados, de las bodas del Cordero. Los 40 días también nos preparan a esto, a las bodas del Cordero, que estaremos conmemorando, es decir, o celebrando de una forma simbólica este próximo 21 de septiembre, en el mes séptimo, esto, Ani Ledodi Bedodili, que el Mesías se casa con una novia que haya lavado sus vestimentas, y por eso también Elul es esto, un mes de Teshuvah, amados, y con estos códigos que nos enseña el Eterno para poder entender, amados, ajín, que bueno, para decir, bueno, esto es tradición rabínica, otras cosas, como sea, amados. Elul, mes 6, como le quieran llamar, es el mes de la Rahamim, es el mes del Teshuvah. Baruch Hashem, amados, ajín. Entonces, pongamos de pie, amados, ajín, para exaltar al Eterno y dar gracias por su palabra. Ani Ledodi, Bedodili. Baruch Hashem. Bueno, amados, entonces vamos a hacer oración.